determinados donde vamos a usar este costo estándar que está calculado en base a cosas predeterminadas, ¿sí? Perfecto. Necesitamos tener el nivel de actividad real para determinar si hubo variaciones con lo que presupuestamos, es decir, para analizar si la eficiencia que tiene el centro fue la que pensamos o no. El último paso es determinar las diferencias que surgen entre lo estándar versus lo real, es decir, las diferentes variaciones. La teoría fue muy cortita. Diferencias entre los costos estimados y los estándares. Los costos estimados se calculan antes o durante el proceso o el periodo contable, mientras que los costos estándares se obtienen antes de empezar el proceso o el periodo. Los costos estimados se basan en suposiciones y los costos estándares en estudios científicos. Los costos estimados indican lo que puede costar un producto y los costos estándares determinan lo que debe costar un producto. Los costos estimados se ajustan a los históricos, mientras que estos últimos se ajustan a los estándares. En los costos estimados se calcula un coeficiente rectificador y en los costos estándares un coeficiente regulador, el cual tiene un sentido totalmente diferente al primero. Tipos de costos estándar. Existen varios tipos de costos estándares, que en sí los más representativos son los circulantes y los básicos, pero también existen los estándares estadísticos y los costos de calidad, o también llamados Kaizen. Los circulantes. Los costos estándares circulantes o ideales son aquellos que se calculan con base en la capacidad práctica de producción. Es decir, admiten correcciones con posteridad debidas a retrasos en el suministro de materiales, días efectivamente laborales, mantenimientos correctivos de las máquinas, etc. Los básicos. Los costos estándares básicos o fijos son aquellos que no admiten correcciones y se calculan con base en la capacidad teórica de la planta, es decir, no consideran ningún retraso, ningún reproceso, entre estos otros. Costos estándares estadísticos. Son aquellos que no pertenecen ni se integran a la contabilidad de costos, pero sí sirven como medidas numéricas y estadísticas de comparación del desarrollo que ha tenido la producción. Costos de calidad. Una de las principales dificultades que se encuentran respecto a los costos de calidad es la falta de uniformidad sobre lo que son, y aún más sobre lo que debe ser incluido bajo este término. Tradicionalmente se considera que el costo de calidad lo integran las partidas correspondientes a los factores de aseguramiento, como los de detección de errores y desechos. Sin embargo, el concepto ha evolucionado ampliándose y ahora se entiende como costos de calidad aquellos incurridos en el diseño, implementación, operación y mantenimientos de los sistemas de calidad, incluyendo los referentes a los sistemas de mejoramiento continuo o Kaizen, como mencionaba anteriormente. ¿Cómo se determinan los estándares? Los estándares se deben determinar para los tres elementos del costo, es decir, para los materiales, para la mano de obra y para los gastos indirectos, de tal suerte que cada elemento tiene un procedimiento distinto para calcularse. Para los materiales, para estandarizar este elemento se deben considerar dos secciones, el estándar en cantidad y el estándar en precio de compra. El estándar en cantidad se refiere al consumo de materiales que debe tener la elaboración de cada producto, atendiendo a su diseño y a su proceso. Es responsabilidad de la planta y del área de diseño especificar el consumo unitario. El estándar en precio significa el costo de cada unidad física de materiales y es responsabilidad del área de compras, la elección de los proveedores y el estudio de los precios de los materiales. Sueldos y salario. Los estándares de sueldos y salarios se calculan en unidades físicas y monetarias, con relación a la capacidad productiva. Al estándar de horas hombre se obtiene por el departamento de producción con estudios científicos del trabajo, los cuales comprenden dos partes. La primera, que tiene que ver con el análisis de actividades que lleva a cabo el personal de producción, y la segunda que se refiere a la medición del tiempo. Ahora, para esto se pueden utilizar procedimientos como gráficas de Gantt, el método de ruta crítica o técnicas de revisión, entre otros.
y los estándares en valores monetarios son responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos, tomando en cuenta diferentes variables. Para los gastos indirectos, la estandarización consiste en la planeación de los gastos indirectos en cantidades físicas y monetarias. Específicamente se estiman dos variables, la cifra de los gastos indirectos y los volúmenes de producción, con el fin de obtener una cuota más constante de aplicación para después confrontarla con valores reales. El presupuesto de gastos indirectos consiste en realizar estudios financieros de las partidas que integran los gastos indirectos para pronosticarlos. Ahora, la mecánica del presupuesto en cuestión no va a consistir en obtener una muestra de gastos indirectos fijos de los últimos 12 meses que se van a sumar y dividir para obtener el nivel de actividad normal o esperada. Esto se va a conocer como el coeficiente regulador de gastos indirectos. Y esta es una medida financiera de eficiencia y se denomina regulador porque su función es unificar los valores de gastos indirectos. Los métodos de control de los costos estándar. Existen tres tipos de métodos para controlar y contabilizar los costos estándares: el AO parcial, el BO completo y el CO incompleto. Para el método A tenemos el método A o primer procedimiento, que consiste en obtener las desviaciones del saldo de la cuenta controladora en la producción en proceso, es decir, recibe gastos por los importes reales de materiales, sueldos y salarios, y gastos indirectos. Y se abona de la evaluación de los costos estándares para la producción terminada y para la producción en proceso. El método B o completo, en donde la cuenta controladora del costo de producción en proceso recibe cargos y abonos a costos estándar, mientras que las desviaciones son obtenidas en las cuentas correspondientes a los elementos de costo. Y el método C, o también llamado incompleto, que involucra el valor histórico y estándares en los cargos y los abonos que recibe la cuenta controladora de producción en proceso, lo cual impide analizar con oportunidad las desviaciones. Por eso se le llama incompleto. Las desviaciones del estándar y sus análisis. Dado que los materiales y los sueldos y salarios se calculan en unidades físicas y monetarias, es decir, en cantidades y costo, es necesario analizar las desviaciones en las condiciones planeadas. Las desviaciones se entienden como la diferencia entre los costos estándares y los históricos. Para los materiales, la fórmula de análisis consta de la siguiente estructura. Inciso A, desviación en cantidad va a ser igual al consumo total estándar menos el consumo total real por el costo estándar unitario. Inciso B, desviación en costo va a ser igual al costo estándar unitario menos el costo real unitario por el consumo total real de materiales. Inciso C, desviación total de materiales. Va a ser igual a la desviación en cantidad más la desviación en costo. Respecto a los sueldos y salarios, se obtienen las desviaciones de la siguiente fórmula. Inciso A, desviación en cantidad va a ser igual al consumo total estándar menos el consumo total real por el costo estándar unitario. Inciso B, desviación en costo va a ser igual al costo estándar unitario menos el costo real unitario por el consumo total real de horas hombres. Inciso C, desviación total de sueldos y salario va a ser igual a la desviación en cantidad más la desviación en costo. Los análisis de variaciones entre las cifras reales y las presupuestadas contienen información de las bases presupuestales de gastos indirectos y del nivel de actividad. Su fórmula fundamental es variación en presupuesto de gastos indirectos más la variación en eficiencia más la variación en capacidad productiva. Esto es igual a la variación total de gastos indirectos. De la fórmula expresada se desprende 3. Inciso A, gastos indirectos presupuestados menos
gastos indirectos reales, que esto es igual a la variación en el presupuesto de gastos indirectos. Inciso B, nivel de actitud presupuestado menos el nivel de actividad real multiplicado por el coeficiente regulador, que es igual a la variación en capacidad. Inciso C, nivel real de actividad menos el nivel de actividad estimado multiplicado por el coeficiente regulador, que esto es igual a la variación en eficiencia. Los resultados de esta fórmula indican exceso de déficits presupuestales, nivel de capacidad productiva aprovechada y la evaluación de la eficiencia del periodo. Los estándares y los presupuestos. El cálculo de cifras estándares de esta estremechante ligado al presupuesto de ventas y al de producción, pues ambos proporcionan la base para determinar los consumos de recursos y eficiencia en actividades, lo que a su vez permite obtener los costos que se deben erogar de acuerdo con esos niveles de calidad, productividad y eficacia. Bueno, con esto concluimos el tema de costos predeterminados. Muchas gracias por su atención a todos. Recording stopped. Ok, felicitar al grupo, excelente presentación y bien rápida. Está bien, preguntas, señores cursantes. Si no hay preguntas para el